Cuando eres conductor de Uber, te conviertes en un extraño dentro de tu propio coche. La gente se sube, invade tu espacio, reclina el asiento y tú pasas a ser un simple accesorio. Ellos deciden de qué se habla o si se habla siquiera. Al final, los dejas en su destino y ellos se van a vivir algo emocionante, mientras tú simplemente esperas al siguiente desconocido. Eres un fantasma con las manos al volante, un espectador de vidas ajenas. Esa noche, el silencio murió de golpe. Una joven se deslizó en el asiento trasero y, antes de cerrar la puerta, su voz ya llenaba el habitáculo. Era un chillido nasal, agudo, de esas voces que te ahogan la paciencia antes de terminar la primera frase. Me cuenta que viene de una entrevista de trabajo. Intenta sonar cautelosa. Asegura que no quiere hacerse ilusiones, pero su tono delata una confianza casi ciega, como si no tuviera idea del tipo de mundo en el que está tratando de encajar. Intento forzar un «eso es genial», un cumplido vacío, para cumplir con mi papel de conductor amable, pero ella no suelta el micrófono invisible de su monólogo. No hay espacio para réplicas, ni siquiera para un gesto de cortesía. Es una constante en este oficio. Nunca me dejan intervenir. Para los pasajeros, soy como la estática de la radio o el aire acondicionado, algo que está ahí, pero que no tiene voz propia. Soy el confesionario silencioso de personas que olvidan que, además de manos para el volante, también tengo oídos y memoria. Entonces, Continuó ella con esa ligereza que te hiela la sangre. al final de la entrevista me dijo que la transparencia total es la base de su empresa. Me miró fijamente y dijo que necesitaba saber si yo era una persona auténtica o si ocultaba fallas bajo la superficie. Quería una prueba de honestidad. Hizo una pausa, buscando aprobación en mi espejo retrovisor, pero yo solo mantuve la vista en el asfalto. Me pidió que le demostrara que no tenía secretos, que estaba dispuesta a entregarme por completo al puesto. Me pidió que me descubriera ahí mismo para realizar una inspección de confianza. Dijo que debía verificar mi integridad física para saber si mi compromiso era real. Me examinó, me tocó de una forma que se sintió extraña, como si estuviera comprobando la calidad de una mercancía, pero al final sonrió y dijo que ahora sí me creía. Se quedó callada un momento, mirando su reflejo en el cristal de la ventanilla, y luego bajó la vista hacia sus propias manos. Espero conseguir el trabajo. De verdad lo necesito. Lo más inquietante no es su ingenuidad, sino esa leve vibración en su voz. Es una tristeza subterránea, como si, en algún rincón oscuro de su mente, ella supiera perfectamente lo que acababa de suceder, pero prefiriera envolverlo en papel de regalo para no tener que enfrentarlo. Ha elegido la ignorancia como un mecanismo de defensa. No seré yo quien le arranque la venda. No seré el tipo que le diga que ese hombre no buscaba una empleada, sino una pieza a la que doblegar y consumir. Así que me limito a cumplir mi función de espectador silencioso. Felicidades. Digo, manteniendo la voz neutra. Seguro que el puesto es tuyo. Esa pequeña mentira es suficiente para encender su chispa de nuevo. Se anima, cambia el ritmo de su monólogo y empieza a desglosar sus planes para el próximo cumpleaños, llenando el aire de una alegría artificial que me hace querer acelerar para dejarla en su destino cuanto antes. Ser conductor es aceptar que te has convertido en un intruso dentro de tu propia propiedad. En el momento en que esa puerta se cierra, dejas de ser el dueño. Los pasajeros se apoderan del espacio con una naturalidad insultante. Reclinan el asiento con desdén. Exigen tu cargador como si fuera un derecho de nacimiento
y contaminan el aire con su música. Ellos dictan el ritmo de la conversación o imponen un silencio sepulcral que pesa más que el motor. Tú solo eres el engranaje que los lleva hacia sus vidas brillantes, emocionantes o importantes. Al final, los dejas en su destino y ellos se bajan, olvidándote antes de que la puerta termine de cerrarse. Mientras tanto, tú te quedas ahí, en el vacío del habitáculo, esperando a que el próximo desconocido tome posesión de tu reino por unos cuantos billetes. A veces, me pregunto si mis pasajeros comprenden la magnitud de mi importancia. Me miran por encima del hombro, pero en el fondo, su existencia depende enteramente de mí. Al subir a este vehículo, están entregándome el control total de su integridad. Confían ciegamente en que el hombre al volante es alguien normal, alguien inofensivo. Es una fe ciega, casi poética, que depositan en un completo desconocido simplemente porque no quieren conducir ellos mismos. No tienen ni idea de lo delgado que es el hilo del que cuelgan. El siguiente hombre en la lista entra irradiando una arrogancia que satura el habitáculo. Viste un traje a medida, de esos que gritan éxito, y mantiene puestas sus gafas de sol oscuras a pesar de la penumbra del coche. Se oculta tras esos cristales como si la realidad no fuera lo suficientemente exclusiva para él. Siento un impulso visceral de despojarlo de esa máscara de un solo golpe, de ver qué hay realmente detrás de su fachada, pero me limito a cumplir con mi papel. Confirmo su destino con voz gélida. Él apenas me mira. Para él solo soy una extensión de la maquinaria. Sin preámbulos, empieza a sermonearme sobre su prestigioso bufete de abogados, soltando cifras y éxitos como si estuviera dando un discurso frente a una audiencia que lo idolatra. Habla rápido, con esa cadencia mecánica de quien charla en un ascensor. Presume de haber facturado 7 cifras solo el último trimestre, regocijándose en un crecimiento que parece alimentarse de su propia arrogancia. Asegura que seguramente conozco a la mayoría de sus clientes, pero se guarda el privilegio de no revelarme sus nombres. Se regocija en ese falso misterio, recordándome, indirectamente, mi lugar en su jerarquía social. Por supuesto, le respondo. Mi voz es un eco vacío que solo sirve para alimentar su ego. Entonces, su tono cambia, se vuelve más denso, cargado de una lascivia que parece ensuciar el aire del habitáculo. Empieza a hablar de su última adquisición, la nueva recepcionista. No la describe como a una profesional, sino como un objeto de exhibición, alguien cuya apariencia es su único y verdadero currículum. Asegura que su desesperación era tan palpable que durante la entrevista ella misma trazó la línea de su propia rendición. Dice que estaba tan dispuesta a conseguir el puesto que se ofreció a hacer cualquier sacrificio, a cruzar cualquier límite personal con tal de no salir de ese despacho con las manos vacías. Lo cuenta con una sonrisa triunfal, como si hubiera ganado una batalla contra la dignidad de otra persona. Me pregunto qué extraño mecanismo se activa en su mente para que sienta la necesidad de desnudarse moralmente ante un extraño. Tal vez, desde su pedestal de seda, yo no sea más que un mueble, un conductor que debería sentirse honrado de compartir el aire con alguien de su calibre, o quizás, simplemente, el silencio le aterra y necesita llenarlo con el eco de su propia importancia para convencerse de que sigue siendo el rey de su mundo. Es una tendencia fascinante. Cuando la gente se sumerge en la penumbra del asiento trasero, las máscaras suelen caerse. Se olvidan de que están frente a un hombre y actúan como si estuvieran solo frente a un espejo. Por mí, no hay problema. Pueden vaciar sus secretos más turbios en este habitáculo. Me he convertido en una papelera de residuos humanos. No me importa ser su confidente silencioso, siempre y cuando el contador siga corriendo y la tarifa esté asegurada. Al fin y al cabo,
Escuchar es gratis. Pero siempre guardo las distancias hasta que el contrato está firmado. Continúa con una suficiencia que me revuelve el estómago. De esa forma elimino cualquier argumento de coacción. No podrá decir que es una condición para obtener el empleo si ya tiene el puesto asegurado. En mi profesión aprendes a construir tu propia impunidad. Es pura estrategia, juego sobre seguro, siempre 2 pasos por delante de las consecuencias. Lo dice con un orgullo, como si su capacidad para esquivar la justicia fuera un talento digno de admiración. Para él, la ética es solo un obstáculo que puede rodear con la técnica adecuada. Se cree invulnerable porque conoce las reglas del sistema, pero olvida que hay juegos cuyas leyes no se escriben en los tribunales, sino en la penumbra de una carretera secundaria. El semáforo cambia a rojo y el mundo exterior se detiene. Aprovecho ese instante de inmovilidad para buscar su mirada a través de los cristales oscuros de sus gafas. Mi voz suena tranquila, casi ingenua, como la de alguien que intenta entender las leyes de un mundo al que no pertenece. ¿Y si ella dice que no? Pregunto. ¿Qué pasa si una vez con el contrato en la mano se niega a seguir tus reglas de gratitud? Él suelta una carcajada seca, llena de una seguridad que bordea lo patológico. Cruza las manos detrás de la nuca, relajándose en el asiento como si estuviera en el trono de su propia oficina, disfrutando de su propia infamia. Siempre hay alguien más, responde sin pestañear. El mercado está lleno de gente desesperada por subir, y yo soy el ascensor. Si ella se convierte en un problema, simplemente contrato a otra persona. Es así de fácil. Siempre consigo lo que quiero, porque sé exactamente qué cuerdas tensar y cuándo soltarlas. Mantengo mi papel. Inclino un poco la cabeza frente al espejo, fingiendo una mezcla de curiosidad y respeto por su brillanteza moral. Necesito que se sienta cómodo, que siga cavando su propia fosa con palabras. Es fascinante, le digo. Pero, ¿no te preocupa el riesgo? ¿Qué pasa si intenta demandarte después de que la despidas? Un hombre en tu posición tiene mucho que perder si alguien decide hablar. Es sencillo, dice él, con un tono de quien explica una obviedad a un niño. Solo hay que alegar bajo rendimiento. No es difícil vender esa versión cuando te aseguras de contratar a alguien a quien el sistema ya considera reemplazable. La incompetencia es una etiqueta fácil de pegar cuando tienes el poder de escribir el informe. Siento una náusea fría recorriéndome la espalda, pero mi rostro sigue siendo una máscara de cortesía profesional. No me extraña que tengas tanto éxito, amigo, le respondo. Dejo que el sarcasmo gotee en cada sílaba, esperando que capte el desprecio que hay detrás. Pero su ego es un muro demasiado grueso. Él solo escucha lo que quiere oír. Gracias, amigo, responde, dándome una palmada condescendiente en el hombro. Poco después, me detengo frente a un bar de luces de neón y música amortiguada. Antes de bajar, saca una tarjeta de visita de su bolsillo y la desliza sobre el tablero con un gesto de superioridad. «Tómala», dice con esa sonrisa falsa que no llega a los ojos. «Para cuando alguien intente complicarte la vida, me gusta ayudar a la gente que sabe escuchar». Le doy las gracias con una inclinación de cabeza. Lo veo alejarse, fundiéndose con la fauna nocturna del local. Guardo la tarjeta como si fuera un amuleto oscuro. Esta noche aún tengo tiempo para un último viaje antes de terminar la jornada. La última puerta de la noche se abre con una suavidad que me descoloca. No hay ruidos estridentes ni perfumes caros, solo el aroma tenue a jabón y el crujido de una gabardina antigua. Una señora mayor se acomoda en el asiento trasero, dejando caer su peso con la fatiga de quien ha vivido mucho, pero con una chispa en los ojos que parece desafiar al cansancio. Su destino
El teatro principal. Va a ver la primera película de su hijo. ¡Qué bueno! Respondo. Es una respuesta automática, una cortesía mecánica. Debería mostrarme más interesado, intentar conectar con su alegría, pero mi mente sigue saturada por el veneno del abogado y la tristeza de la chica. Estoy agotado y mi reserva de empatía está bajo mínimos. Ella nota mi desgana, pero no le importa. Tiene demasiado orgullo acumulado como para que un conductor cansado lo empañe. No es actor, Aclara, levantando la mano con un gesto protector, como si quisiera evitar que yo me hiciera una idea equivocada. solo trabajó en los efectos especiales, pero es lo que siempre ha soñado desde niño, y no puedo evitar sentirme la madre más afortunada del mundo. Ajá, Murmuro. Mi respuesta es un muro de piedra, pero por dentro algo empieza a agitarse. Ella está orgullosa del trabajo invisible de su hijo, de los trucos que hacen que la magia parezca real. Es irónico. Yo también hago un trabajo invisible, aunque mis efectos especiales no suelen tener un final feliz. El silencio vuelve a reinar, pero esta vez no pesa. Es un silencio cómodo, casi medicinal. Cada vez que mis ojos buscan el espejo retrovisor, me encuentro con su reflejo. Está sonriendo para sí misma, con una calidez que parece iluminar la penumbra del asiento trasero. Hay algo en esa expresión, una paz tan ajena a mi mundo de asfalto y cinismo que termina por desarmarme. Sin darme cuenta, levanto el pie del acelerador. Por primera vez en la noche, no tengo prisa por llegar. ¿siempre está tan feliz? Pregunto. Mi propia voz suena extraña, como si hubiera olvidado cómo suena la curiosidad genuina. ¿Por qué no lo estaría? Responde ella, con una sencillez que me desarma aún más. No lo sé. Murmuro, mientras la cara de la chica de la entrevista y el abogado pasan por mi mente como ráfagas de viento frío. Muchas cosas en este mundo no son precisamente buenas. Hay demasiada oscuridad ahí fuera. Ella guarda silencio un segundo, mirando las luces de la ciudad que pasan veloces tras el cristal. Abre la boca para replicar, duda, y luego la cierra, como si estuviera decidiendo si yo soy digno de compartir su tesoro. Finalmente, una sonrisa aún más profunda surca su rostro. Pero muchas otras cosas sí son buenas. Dice en voz baja. Voy a tener una nieta pronto, una vida nueva. La dejo frente a la marquesina brillante del teatro. Por un instante, me permito dejar de ser el conductor invisible. Disfrute de la película. Le digo. Es la primera vez en toda la jornada que mis palabras no llevan una carga de sarcasmo o cansancio. La veo entrar, una pequeña figura llena de esperanza, perdiéndose entre la multitud. Vuelvo a poner el coche en marcha, pero el ambiente ha cambiado. En lugar de buscar el refugio de mi hogar, elijo seguir devorando asfalto. Desactivo la aplicación. Se acabaron los invitados por hoy. Ahora, el habitáculo vuelve a ser mío. Un confesionario vacío, todavía impregnado del rastro de los extraños que lo ocuparon. Me dirijo hacia esas carreteras secundarias, donde el alumbrado público es un recuerdo lejano y la soledad es la única ley. Durante unos minutos, hundo el pedal con una rabia ciega. Conduzco tan rápido que el coche empieza a quejarse, un lamento metálico que hace vibrar el chasis y mis propios huesos. Es una danza al borde del desastre, una forma de acallar las voces de la noche con el rugido del motor. Pero luego, de golpe, suelto el acelerador. Dejo que la inercia me lleve con una lentitud casi agónica. Me muevo tan despacio que la aguja del velocímetro parece haberse rendido, atrapado en un limbo donde no estoy seguro de si sigo avanzando
o si el tiempo se ha detenido definitivamente dentro de este ataúd de metal. Las horas se desvanecen tras el parabrisas, pero por más kilómetros que interponga entre esa mujer y yo, su sonrisa sigue grabada en mi retina. Me atormenta. No puedo dejar de pensar en esa nieta que aún no ha nacido, una mota de luz que está a punto de entrar en un mundo infestado de sombras. ¿Cuánto le durará esa pureza? ¿Qué pasará cuando esa niña crezca y se convierta en una mujer que solo busca una oportunidad? Cierro los ojos y veo el escenario. Veo a esa nieta sentada frente al escritorio de un hombre con traje caro y gafas de sol. Veo cómo él utiliza su estratagema de impunidad para devorar su dignidad, paso a paso, con la misma frialdad con la que desecha un informe de bajo rendimiento. ¿Seguirá siendo feliz la anciana entonces? ¿Seguirá brillando su rostro cuando descubra que el mundo ha roto lo que más ella amaba? El pensamiento me quema. No es solo una posibilidad, es una certeza estadística, mientras hombres como él sigan respirando el mismo aire que nosotros. Después de un largo rato en silencio, empiezo a sentir ese viejo picor bajo la piel. Es una sensación familiar, una sed de justicia, o quizá de algo más oscuro que creía haber enterrado bajo miles de kilómetros de monotonía. Es un hábito que juré dejar atrás, pero las sombras siempre encuentran la forma de volver a casa. Esa noche, el sueño se me escapa. Me quedo tendido en la oscuridad, con la mirada fija en la tarjeta de visita del abogado. El cartón brilla bajo la tenue luz que entra por la ventana, como un pacto silencioso esperando ser sellado. Me quedo observando su nombre hasta que las letras se desdibujan y el cansancio finalmente me vence, pero sé que al despertar, el mundo ya no será el mismo. Al día siguiente, mis manos guían el volante por instinto hacia el corazón de la ciudad. Me encuentro dando vueltas por calles que conozco demasiado bien, flanqueadas por esos complejos de apartamentos altos y elegantes que parecen querer tocar el cielo. Observo esas fortalezas de cristal y acero, preguntándome qué tipo de monstruos duermen en sus áticos. Pienso en el rastro de cenizas que han tenido que dejar a su paso para llegar a la cima, en cuántas dignidades han pisoteado para pagar esas vistas panorámicas. Hoy, el silencio ya no es una opción. Siento una energía eléctrica recorriéndome los dedos mientras espero al primer pasajero del día. En cuanto la puerta se abre, decido que no seré un mueble más en este habitáculo. Antes de que el hombre pueda siquiera acomodarse en el asiento, lo golpeo con una muralla de palabras. Me convierto en el dueño absoluto del aire. No hablo de nada importante, ni siquiera nada coherente. Empiezo a desglosar mi desayuno con una precisión quirúrgica que roza lo patológico. Le cuento cómo el primer bocado de mi cereal fue una experiencia casi mística, para luego describir con amargura cómo el quinto bocado se volvió una masa blanda y decepcionante que terminé arrojando a la basura. Le hablo de la pizza que planeo devorar en el almuerzo, una grande, solo para mí, recreándome en la idea de no compartir ni una sola migaja. Es un flujo de conciencia trivial, una verborrea diseñada para no dejarle espacio ni para respirar. Cuando noto que mis anécdotas se quedan cortas, no me detengo, simplemente empiezo a construir una realidad alternativa. Me invento planes de vacaciones extravagantes, tejiendo una red de viajes a lugares que nunca he pisado. Soy el arquitecto de mi propia importancia efímera, forzando a este extraño a escuchar mi voz, a reconocer mi existencia, aunque sea a través de una máscara de palabras vacías. No dejo de hablar hasta que los neumáticos se detienen frente a su destino. Noto cómo busca el picaporte de la puerta con una urgencia mal disimulada, mucho antes de que el coche frene por completo. Su lenguaje corporal grita desesperación.
Es el lenguaje de alguien que necesita escapar de una atmósfera que ya no comprende. Me observa con una mezcla de desconcierto y temor, como si acabara de compartir 10 minutos con un hombre que camina por el borde de un abismo. Me voy a mi casa de la playa para una buena escapada, digo con una seguridad tan aplastante que casi me convenzo a mí mismo. No me detengo ahí. Dejo que mi imaginación se desborde, saltando de la realidad a la fantasía sin cambiar el tono de voz. Tal vez, después de eso, pase unos días en el extranjero. Estoy planeando un viaje a la Luna para Navidad. Y tal vez el año que viene baje hasta la Antártida para ver el fin del mundo de cerca. Hablo de la Luna como si fuera una parada de autobús a la vuelta de la esquina. Hablo del frío glacial como si fuera el único lugar donde mi mente podría encontrar algo de paz. No son solo mentiras, son puñaladas de ficción diseñadas para romper la realidad de este hombre, para obligarlo a vivir en mi mundo, aunque sea por unos minutos. Sigo hablando hasta que llegamos a su destino. Está buscando la puerta mucho antes de que me detenga. Imagino que más tarde le contará a su esposa sobre el conductor de Uber que no se callaba. Seré el personaje principal de su historia. No pasa mucho tiempo antes de que el dispositivo rompa el silencio con este chirrido digital tan familiar. Pero esta vez, la notificación no es un simple trámite. Al bajar la vista, un nombre brilla en la pantalla. Un nombre que ha estado dándome vueltas en la cabeza como un parásito desde que lo dejé en aquel bar. Es él. Siento una descarga de adrenalina que me tensa los músculos. No es solo un viaje más. Es una cita que el universo ha decidido concederme. Acepto el servicio antes de que pueda desaparecer y pongo el coche en marcha. Vaya, ¿eres tú otra vez?, dice al deslizarse en el asiento trasero. Su voz trae consigo la misma estridencia de la última vez, impregnada de una familiaridad no solicitada. A pesar de que la luz del día empieza a desvanecerse, mantiene esas gafas de sol oscuras pegadas al rostro, como si temiera que la realidad pudiera manchar su visión de éxito. Es una máscara que no se quita ni para respirar. Sin esperar respuesta, retoma el monólogo donde lo dejó. Vuelve a la carga, con los éxitos de su buffet, desglosando planes de fin de semana en lugares exclusivos y viajes a destinos que solo existen para ser presumidos. Habla con una inercia asombrosa, soltando nombres y cifras como si estuviera alimentando a una máquina que solo sabe procesar su arrogancia. Yo no digo nada. Mis manos se cierran sobre el volante con una calma helada, mientras mis ojos permanecen fijos en el espejo, observando cómo su boca se mueve sin detenerse. Es fascinante y aterrador a la vez. No parece notar mi silencio, no busca una réplica, ni un gesto, ni siquiera un simple «Claro, amigo». Me pregunto si en su mundo de leyes y contratos alguien le explicó alguna vez que una conversación requiere de 2 personas. O quizás, para él, yo simplemente he dejado de existir como ser humano para convertirme en una parte más del mobiliario de su trayecto. Apenas registra mi existencia hasta que el GPS anuncia su destino y yo, simplemente, decido ignorarlo. El coche sigue de largo, devorando los metros que deberían haber marcado el final de su viaje. Entonces es cuando su burbuja de importancia estalla. «Oye», dice con una nota de confusión que empieza a teñirse de irritación. «te pasaste la parada». No respondo. En su lugar, hundo el pie en el acelerador. El motor ruge, rompiendo la monotonía del trayecto, y el coche se lanza hacia adelante con una ferocidad que lo pega al asiento. «¡Da la vuelta!», exclama subiendo el tono. Todavía intenta dar órdenes. Todavía cree que el mundo funciona bajo sus reglas. «¿Es que no sabes hacer un giro en U? Es sencillo, ¿no?».
Sigue hablándome como si fuera un estúpido, como si mi falta de respuesta fuera una falla técnica y no una elección consciente. Pero su voz ya no es la de un triunfador. Tiene ese temblor agudo de quien empieza a oler el peligro. Lo miro a través del espejo retrovisor. Mis ojos están fijos, carentes de cualquier emoción humana que él pueda reconocer. Voy a ir a la luna por Navidad, amigo. Le digo. Mi voz es plana, gélida, cargada con la misma locura fingida que usé con el pasajero anterior. Uso su propia incredulidad como un arma. Él se queda helado. Por primera vez en toda la noche, su lengua se traba. Voy a llamar a la policía. Amenaza, sacando su teléfono con manos que ya no son tan firmes. Esto es ridículo. ¿Estás loco? Estás completamente demente. Sus amenazas rebotan en los cristales del coche sin hacerme el más mínimo efecto. La policía pertenece a su mundo de juzgados y leyes, un mundo que acaba de quedar atrás. Cuando logra desbloquear su pantalla, los edificios altos han desaparecido. Ya estamos en mi camino secundario favorito, un lugar donde la cobertura es un mito y donde los gritos solo sirven para alimentar el silencio del bosque. Detengo el coche en la penumbra absoluta del arcén. El silencio que sigue al rugido del motor es ensordecedor. Él intenta articular una última súplica, pero ya no hay espacio para sus leyes ni para sus contratos. Saco el acero que ha estado esperando pacientemente en mi bolsillo y sello su destino. Lo hago con una precisión mecánica, una y otra vez, hasta que la arrogancia abandona su cuerpo y el silencio se vuelve definitivo. Ya no respira. Ahora solo es una pieza de desecho en mi habitáculo. Con una calma que solo otorga la experiencia, cojo su teléfono. Uso su propio rostro, ahora una máscara vacía de terror, para romper la última barrera de su privacidad. Desbloqueado, arrojo su peso inerte a la zanja, donde la maleza se encargará de ocultar su rastro hasta que la naturaleza decida reclamarlo. Regreso al punto de partida, a ese bar sórdido donde el mundo sigue girando sin saber que falta un depredador en sus calles. Con un gesto impasible, pulso el botón en la pantalla. Viaje completado. Un último rastro borrado. Lanzo el dispositivo por la ventana mientras me alejo. Un destello metálico que se pierde en la oscuridad de la carretera. Sé que no habrá huellas, ni testigos, ni sospechas. No es la primera vez que limpio el mundo de esta manera, y seguramente no será la última. He perfeccionado el arte de ser invisible en medio de la multitud. Mis pasajeros tienen esa extraña costumbre de vaciar sus conciencias cuando suben a mi coche, de confesar sus pecados ante un extraño que creen insignificante. No me importa. Pueden seguir hablando. Pueden seguir mostrándome quiénes son realmente tras sus trajes y sus sonrisas falsas. Al fin y al cabo, soy un hombre paciente, siempre y cuando todo ocurra bajo mis propios términos.